Buenas tardes, mi nombre es Luis Enrique Juárez Villegas y agradezco a la Comisión Nacional de Bioética la invitación a esta serie de videoconferencias. Es para mí un honor y es muy importante poder compartir con ustedes algo de la experiencia que tenemos en nuestro país y particularmente en el Hospital Infantil de México con relación a al final de la vida y a la toma de decisiones en unidades pediátricas. La definición o los conceptos que nosotros conocemos y que empleamos siempre como médicos para la toma de decisiones, porque tenemos un formato de comprensión muy definido y una secuencia en nuestro pensamiento también muy definida desde que estudiamos medicina, pues normalmente empezamos nosotros por definir cualquier enfermedad, cualquier situación, cualquier decisión. Entonces, en este sentido, el final de la vida en las unidades pediátricas, pues es un concepto muy amplio. No es algo que se puede englobar en una definición estándar y es un proceso que se lleva a cabo o que se vive con el paciente cuando se encuentra en este final de la vida. La, la forma en la que el niño llega al final de la vida, pues son muy diferentes las áreas en donde el niño llega a este final de la vida, sobre todo en el último internamiento, cuando ocurre la muerte, pues puede ocurrir en áreas generales. Esto me refiero no necesariamente en una unidad de terapia intensiva o en una unidad de urgencias de un hospital de alta especialidad. A veces esto puede ocurrir en un área general, en una sala de oncología, en una sala de medicina general incluso, y las enfermedades que llevan a los pacientes a este momento, pues también son enfermedades generales, no necesariamente una enfermedad en particular. El concepto, la imagen que tenemos siempre nosotros cuando llega a este final de la vida, pues es una persona que se encuentra en una unidad de terapia intensiva o cuidados intensivos y que tiene una enfermedad crónica grave, por ejemplo, el cáncer. Esta es la imagen que tenemos siempre guardada y también, por cierto, es la forma en la que se lleva a cabo la investigación y las publicaciones del final de la vida en las personas adultas y en las personas niños, en los niños también. Entonces, esta idea que tenemos de que el final de la vida se presenta en estas áreas de muchos cuidados o que además la familia está rodeando al paciente, que tiene un monitor, pues no siempre es la que se presenta en la realidad. Esto puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier área. Algo que debemos de considerar también para este final de la vida, para este momento, es cómo llegó el paciente a este final, porque no es lo mismo si el paciente, si el niño se presenta a esta situación del final de la vida cuando el niño tiene una situación funcional buena y que se presenta la muerte súbita, que el niño tiene un accidente, por ejemplo, y que el niño estaba bien y de repente sufre de este accidente que lo lleva a hospitalizarse por estas alteraciones en su estado y entonces el niño muere. La forma en la que llega el niño a este momento es súbita. Entonces la familia no está preparada, el equipo médico no está preparado y entonces la forma en la que nosotros conceptualizamos y abordamos y damos el manejo a esta situación es completamente diferente, porque además este momento, esta situación, pues no pudo concientizarse de la mejor manera, ¿no? Cuando el paciente tiene cáncer, por ejemplo, es una situación diferente. La situación funcional del niño es buena. En general, los niños con cáncer viven vidas muy normales, muy parecidas a lo normal, en las que la mayor parte del tiempo la enfermedad está remitida, no tienen
manifestaciones o síntomas de esta enfermedad y que de repente pues el tratamiento no funciona o tienen alguna complicación infecciosa sobre todo, o el cáncer ya no es posible mantenerlo remitido y entonces viene un proceso en el que se viene deteriorando la calidad de vida y las funciones del paciente y llega finalmente a la muerte. En este proceso el niño pues puede ir afrontando este riesgo, esta posibilidad. Los familiares también van haciendo pues planes en cuanto a cómo va a suceder ese momento, los van platicando con el niño. El equipo médico también, en muchos de los casos, pues limita su intervención para que no sume alteraciones o síntomas al paciente y el niño tenga una calidad de vida pues deficiente al momento de la muerte. Cuando la situación funcional del niño es buena en general, pero presenta exacerbaciones de esta enfermedad que lo llevan a una insuficiencia orgánica. Por ejemplo, los niños con fibrosis quística, en los que sabemos que esta enfermedad pues no tiene opción de curación hasta el momento y que se tiene que ir dando un manejo para los síntomas y el niño pues está en buenas condiciones, pero luego tiene una exacerbación, se recupera, sale del hospital, luego tiene otra exacerbación. Aquí, aunque se sabe que el pronóstico no es bueno, aunque se sabe cuál va a ser el desenlace, la expectativa de vida es algo que no es bien conocido, porque es diferente el pronóstico que tiene un tipo de cáncer que ya se presenta en una recaída que una enfermedad que se tiene desde el nacimiento y que tiene estas exacerbaciones, porque el paciente con cuidados generales y con medidas de sustitución, pues puede tener una vida prolongada. Entonces aquí la muerte ocurre a pesar de que el paciente está viviendo este proceso prolongado, crónico, y que la familia está de alguna manera preparada para el momento en el que pueda llegar esta situación del final de la vida, pues de todos modos este proceso al final pues se presenta de manera, digamos, inesperada, en el que el paciente puede tener incluso una mejoría en su último internamiento y de repente presentar el desenlace final. Entonces, estas trayectorias hacia el final y comparándolo, por ejemplo, con una enfermedad que tenga un crónica y que tenga un déficit neurológico, sobre todo, que este sea progresivo, pues vemos que la situación funcional no es buena básicamente durante ningún momento y el paciente está frágil, depende de muchas personas para llevar a cabo sus cuidados. Por ejemplo, los pacientes con adrenoleucodistrofia, en los que no es posible dar un tratamiento sustitutivo de la deficiencia que los niños tienen, entonces tienen una enfermedad degenerativa que va progresando hasta que finalmente llega la muerte. Entonces, el final de la vida en las unidades pediátricas, aunque concentre una gran cantidad de pacientes, pues es diferente de acuerdo con la enfermedad que llevó al niño a ese momento. Propiamente el final de la vida, pues también tiene algunas dificultades en cuanto a su análisis y a su definición. Puede parecer que esto es conocido por todo el cuerpo médico, todo el grupo de salud que atiende pacientes que se han enfrentado al final de la vida. Sin embargo, vemos que en un artículo publicado el año pasado, se analizaron cuáles eran los datos que presentaban los niños en una unidad de terapia intensiva pediátrica al momento de morir, cuáles eran estos signos, estos síntomas que el paciente presentaba. Y aunque parece obvio y aunque parece que todos sabemos qué es lo que va a manifestar el niño en esos últimos momentos, pues se encontraron que la desaturación, que es la baja de oxigenación, la bradicardia, que es la disminución de los latidos cardíacos, cambios en el aspecto físico y el jadeo, como cuando uno está ansioso de respirar, de jalar aire, son estos los síntomas que se presentan con mayor frecuencia en estos pacientes, pero no estaban descritos como tal en la literatura médica que nosotros analizamos.
nosotros nuevamente tenemos en mente situaciones pues diferentes, ¿no? Este es algo, por ejemplo, de lo que nos imaginamos que ocurre siempre y es la imagen que vemos en todas las películas, en todas las series, la familia que está acompañando a la persona moribunda, que necesariamente en estas series tiene un monitor que está midiendo la frecuencia cardíaca. Algo que también nosotros tenemos en el imaginario siempre es que las personas esperan a morir hasta despedirse, ¿no? Aquí le está pidiendo al niño que le tome la mano, es lo único que estaba esperando, y sin embargo no se la da y la madre muere, ¿no? Entonces, esto es la imagen que tenemos habitualmente del final de la vida. Esto está metido en nuestra conciencia y entonces nos imaginamos que siempre va a ser así, que la forma en la que una persona va a morir es con un monitor que va a estar detectando los latidos cardíacos hasta el momento en el que ya no se perciben y viene esa línea plana que define la muerte. Entonces, estas condiciones en las que llega el niño a la fase final de la vida pues son variables, ¿no? Y esto hace que las decisiones médicas que nosotros tomamos en este momento, al final de la vida, pues también tengan muchas dificultades en cuanto a su aplicación y a veces en cuanto a su comprensión. Estas decisiones médicas al final de la vida pues están bien definidas, se han estudiado durante muchos años, hay legislación sobre estas decisiones en varios países en el mundo, en algunos países europeos, por ejemplo, la eutanasia y el suicidio médicamente asistido pues está permitido desde hace varias décadas. Entonces, estas condiciones y estas circunstancias que nosotros debemos de analizar, pues debemos de buscar que se ajusten al contexto en el que nosotros nos desempeñamos como cuidadores o como personal de salud que atiende a estos niños en el final de la vida. Sabemos que la legislación de la eutanasia en menores de edad pues solamente tiene sus conceptos bien claros en los Países Bajos, en Bélgica y en Colombia recientemente. Incluso en los Países Bajos, pues ya no se pone un límite de edad para los menores de 18 años para que puedan tomar la decisión. Antes era los 12 años como ese límite. En la actualidad se puede hacer la solicitud de eutanasia en estos países en niños menores de 12 años, de acuerdo con las características claras de que el niño está consciente de su enfermedad, que se hizo la solicitud, que se repitió esta solicitud, que el paciente está viviendo un sufrimiento innecesario y muy intenso, que la enfermedad no tiene opción de cura y que está teniendo muchos síntomas asociados a esto y que es valorado por un grupo de médicos. Entonces, esto está perfectamente definido en muchos países. En el nuestro no tenemos una legislación, no tenemos una propuesta en este momento como para echar a andar los procesos y que podemos llegar a tener por ley definido qué es la eutanasia, cómo se aplica y el suicidio médicamente asistido. La limitación del esfuerzo terapéutico es mucho de lo que nosotros procuramos en las unidades en donde vemos a estos pacientes en cuanto a no dar o a disminuir tratamientos que no tienen un efecto en el paciente y que no van a cambiar de manera significativa la evolución y el desenlace de este paciente. El rechazo al tratamiento es algo muy complicado, sobre todo para el cuerpo médico, porque cuando un paciente rechaza el tratamiento, también este paciente tiene un rechazo por parte del médico. El médico al que ya le rechazaron lo que estaba haciendo, sus intervenciones terapéuticas, se siente ofendido, se siente agredido. Entonces, esto influye de manera significativa en la dinámica de esta relación médico-paciente. Entonces, el rechazo al tratamiento, que parece ser algo pues, sencillo, algo que el
familiar del paciente y el propio paciente pueden decidir, yo no quiero hacerme este tratamiento porque me causa muchos síntomas, porque creo que no me va a beneficiar, porque tengo otras prioridades, porque no tengo el dinero, lo que sea, la razón que sea, pareciera que no es tan complicado de tomar la decisión y sin embargo es una de las decisiones que crea mucho conflicto en cuanto a la atención de los pacientes. Estos llevan en su aplicación inadecuada en los pacientes en este final de la vida, en ocasiones a la obstinación terapéutica. No reconocemos en muchas ocasiones como médicos el límite de lo que podemos hacer con la intención de mantener las mejores condiciones de vida del paciente o incluso mantenerlo con una vida que está sustentada en un ventilador, en medicamentos que le mantienen el ritmo cardíaco. Entonces, esto es algo que en ocasiones incluso ni siquiera lo tenemos bien claro, porque, por ejemplo, pacientes que están en cuidados paliativos, que es estos cuidados que se dan al paciente que tiene una enfermedad que pone en riesgo su vida y que tratan de darle las mejores condiciones de vida y una mejor calidad de vida, en ocasiones algunos médicos lo malinterpretan como una obstinación terapéutica, cuando a pesar de estas medidas de confort y de soporte no van a cambiar el desenlace y solamente van a mejorar los síntomas del paciente, algunos médicos consideran que es sobretratar a la persona. Entonces, esto crea nuevamente dificultades para la toma de decisiones en estos pacientes. Quizá para ejemplificar y para poner nombres y para poner casos ya asociados a estas decisiones al final de la vida en el paciente pediátrico, pues sean convenientes estos que voy a presentar. Hannah Jones es una niña británica, una adulta en la actualidad, que padeció de leucemia desde los 4 años de edad. A ella le dieron tratamiento con quimioterapia, tal como estaba escrito desde hace muchos años en los pacientes con leucemia, y como un efecto secundario, como una secuela de este tratamiento, la niña desarrolló una insuficiencia cardíaca, una cardiomiopatía que se asocia a algunos medicamentos que se usan en la quimioterapia. Esta Hannah rechazó el trasplante que le ofrecieron para mejorarle sus condiciones, incluso llegaron a considerarla que estaba en una fase terminal cuando le propusieron ese trasplante de corazón. Ella ya estaba sin la leucemia, estaba curada de la leucemia, pero con la secuela del corazón. Ella rechazó el trasplante cuando tenía 13 años de edad y este caso ni siquiera llegó a la corte porque el análisis que hicieron los médicos y el personal jurídico que estaba al tanto del caso consideró que la niña a los 13 años tenía suficiente conciencia y tenía competencia como para tomar esa decisión. Entonces no se trasplantó en ese momento. Sin embargo, ya cuando esta Hannah se sintió mejor a los 14 años y ya el discurso, la información que recibió sobre el trasplante ya no planteaba una expectativa tan oscura, ella aceptó finalmente hacerse el trasplante y pues aquí vemos que se está graduando de su escuela y que ella sigue viva con un corazón de una persona de 40 años que lo donó. Entonces, este es un caso en el que la niña tomó una decisión que fue respetada y aparentemente ella estaba en una fase terminal y después ella cambió de opinión porque consideró que eso era más conveniente para sus intereses y pues la vemos que aquí está viva. Valentina Maureira era una niña chilena que tenía el diagnóstico de fibrosis quística. Su hermano había fallecido de fibrosis quística varios años antes que ella y ella en el 2008 le hizo una petición a la presidenta Bachelet para que le practicaran la eutanasia. Ella pedía dormir para siempre porque esta enfermedad le provocaba mucho sufrimiento, eran ingresos frecuentes a las salas de terapia intensiva y a las salas de pediatría
de los hospitales ahí en Chile, y ella consideraba que eso no era lo que ella quería vivir. Pidió que le concedieran este permiso, esta decisión. La presidenta Bachelet fue incluso a visitarla, sin embargo, por carecer de esta legislación, pues entonces no se llevó a cabo. La niña finalmente murió después de algunos meses de esta petición, y pues esto representa cómo los niños se dan cuenta de su enfermedad. Los niños están padeciendo de un sufrimiento intenso y constante de una enfermedad que muchas de las veces no tiene una opción curativa real. Y finalmente otro caso inglés que se presentó fue el de Charlie Gard. Él nació en agosto, el 4 de agosto del 2016, y él tenía una enfermedad degenerativa de la mitocondria que le provocaba una enfermedad neurológica progresiva y degenerativa que lo llevó al hospital después de pocas semanas de su nacimiento, y que lo tuvo en el hospital básicamente toda su vida. Y este niño, pues sí, pues provocó o precipitó una seria controversia y conflictos entre los médicos y los papás de Charlie, porque los médicos llevaron a la corte el caso de Charlie, porque decían que no había forma de curar al niño, y que él finalmente iba a morir de esta enfermedad. Los padres hicieron una investigación y encontraron un grupo de médicos en Estados Unidos que estaba llevando a cabo una investigación con un tratamiento en estas alteraciones de las mitocondrias, y lograron juntar 1.200.000 libras para hacer el traslado de Charlie al hospital de Estados Unidos. Sin embargo, incluso el propio médico de Estados Unidos, después de un análisis más a profundidad, consideró que no era una opción que le podían ofrecer al niño. Entonces, finalmente, el niño lo mandaron a un hospicio, a una casa donde están las personas con cuidados paliativos al final de la vida, y el niño murió en esta casa. Entonces, aquí esta decisión creó un conflicto grave entre los médicos, la corte y los propios padres, y pues llevó a un conocimiento mundial del caso. Esto se publicó en revistas científicas como Lancet. Esto aparece en muchas páginas a lo largo del mundo en los buscadores. Entonces, estos casos nos ejemplifican cómo los niños también se presentan en estas circunstancias en las que debemos de tomar decisiones, pues, que afectan o que van a definir la vida o la muerte del paciente. Este es un niño, esta es una resonancia magnética de un niño del Hospital Infantil de México. Aquí no se alcanza a definir mucho, sin embargo, aquí por abajo de la lengua se empiezan a ver algunos cambios, y en esta tomografía del mismo paciente, en donde vemos esta imagen que es un gran tumor, y que de lado pues nos damos cuenta que este tumor estaba afectando pues áreas vitales del paciente. Lo pongo de ejemplo porque este niño hizo lo necesario para morirse. El niño dejó de comer y dejó de beber líquidos en los últimos 6 o 7 días de su vida. No hubo opción ni forma en la que la mamá lo pudiera alimentar. Él rechazó esta alimentación, rechazó estos líquidos, y finalmente murió por esta inanición y por la progresión de este tumor. Esto a mí me lleva a plantearme cómo es necesario tener un conocimiento claro de estas decisiones, de estas circunstancias en las que se encuentran los pacientes, porque a este niño se le negó totalmente la posibilidad siquiera de expresar su opinión, ya no digamos de tomar una decisión, sino de expresar su opinión. Y este niño tenía 4 años al momento de su muerte. Entonces, esto no depende de edades, no depende muchas veces de una maduración completa del sistema nervioso central, el hecho de que los niños se den cuenta de lo que están viviendo. Y entonces
esta situación, pues sí abre la necesidad de una discusión más analítica y más profunda sobre cómo vamos a tomar esas decisiones en pacientes que se enfrentan a estas situaciones en las que su calidad de vida está totalmente mermada. Para eso es necesario que nosotros introduzcamos esta visión de la bioética y podamos tener una bioética aplicada. La bioética, pues, siempre va a privilegiar el interés superior del niño, va a buscar que el niño practique su autonomía. Pensamos que porque hay una ley para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, pues esto ya está respaldado y que con el asentimiento informado el niño plasma sus deseos, su autonomía y se está viendo reflejado el interés superior. Sin embargo, esto es limitar sus derechos incluso del paciente para una toma de decisiones. El niño vive una vulnerabilidad muy grande por la misma enfermedad que se diagnosticó y por el proceso de esta enfermedad que lo lleva al final de la vida. Entonces, hay muchos determinantes en la toma de decisiones que a veces ni siquiera los tenemos en cuenta. Pensamos que la toma de decisiones está perfectamente definida entre el médico, los padres y el paciente. Sin embargo, como lo ejemplifica esta figura, el paciente representa una pequeña parte de esta toma de decisiones. Muchas de las veces no se toma en cuenta y los factores o las bases en las que se sustentan estas decisiones no siempre tienen que ver con la ley, ¿no? Uno pensaría que al existir leyes muy claras, una norma oficial mexicana, la Ley General de Salud, del final de la vida, de la voluntad anticipada, de los cuidados paliativos, pues no debería de ser ningún problema tomar estas decisiones. Sin embargo, la ley también vemos que aporta muy poco a estos factores que influyen en la toma de decisiones, influyen también las opiniones de los mismos compañeros, porque el médico al que se le muere un paciente tiene un fracaso. Entonces, ¿qué van a decir sus compañeros? ¿Cuál va a ser la opinión de sus compañeros o colegas si se le muere un paciente? Pues que no es un buen médico. Entonces, intervienen estas opiniones también. La enfermedad está siempre, pues, rodeando todas las decisiones. La comunicación es lo principal, lo más importante para que nosotros podamos decidir qué es lo mejor para el paciente. Las creencias tanto de los padres como del paciente y del propio médico influyen en esta toma de decisiones. La religión y los aspectos psicológicos no solo tienen que ver con los padres y el paciente, también tienen que ver con el médico. Aunque nosotros lo tengamos a un lado y al ser personas dedicadas a la ciencia, pensamos que la religión no interviene en nuestra toma de decisiones, está comprobado que influye de manera determinante en lo que decidimos en estos pacientes. Entonces, la fase terminal, para que nosotros podamos definirla y tomar las mejores decisiones cuando los pacientes llegan a este momento, pues se puede considerar como un periodo en el que hay una disminución inexorable e irreversible del estado funcional previo a la muerte. Y este periodo no tiene un tiempo definido y puede extenderse por días o por semanas y no necesariamente tiene un descenso en las condiciones o en la calidad de vida del paciente, puede ser fluctuante y esto finalmente llega a la muerte. Entonces, las decisiones que nosotros tomemos en estos pacientes al final de la vida deben de tener el propósito de mejorar la calidad de vida, de que la calidad de vida de los pacientes en este momento en el que se encuentran sea la mejor posible. Buscar que los tratamientos sean los que el paciente necesita, no dar tratamientos de más y no dar tratamientos de menos, porque los médicos somos muy dados a buscar mantener la vida a pesar de todo y por sobre todas las cosas. Y aquí, aunque está ya también escrito cuáles son las decisiones médicas al final de la vida, en los niños estas suelen quedarse en la intención y es comprensible porque influyen muchos factores, porque para empezar el niño no tiene la competencia legal para tomar decisiones, puede ser capaz, pero no tiene esa competencia legal y entonces depende de sus padres y entonces los factores sociales, tanto del padre, del niño,
de la familia y del paciente y del médico, pues son muchos que luego determinan esta toma de decisiones. Lo que se hace habitualmente para buscar la mejor decisión en los niños cuando se encuentran al final de la vida es aplicar el principialismo bioético, el principio de no maleficencia, buscar la beneficencia, que el niño reciba lo que justamente necesita y procurarle algo de autonomía. Sin embargo, esta bioética principialista, pues es una bioética de mínimos, en la que buscamos algo que sea suficiente para los beneficios del paciente y para la toma de decisiones. Sería mejor que las decisiones nosotros las basáramos en las virtudes del propio médico, en las virtudes y valores de la familia y del paciente, y que estos factores multidimensionales que se viven al final de la vida, pues no tengan una mala interpretación, ¿no? Es común que cuando nosotros escuchamos que el paciente es testigo de Jehová, inmediatamente surja un rechazo en cuanto a la atención que va a recibir ese paciente, porque ellos no aceptan ciertos tipos de estrategias terapéuticas, ¿no? Entonces, sí plantea un dilema y una dificultad para la decisión, y a veces esto es por una mala interpretación de las decisiones, porque luego podemos confundir que los cuidados paliativos son lo mismo que la eutanasia, ¿no? O podemos pensar que si alguien solicita la eutanasia, se le pueden ofrecer los cuidados paliativos, aunque ya los haya recibido, aunque el paciente haya tenido todos los cuidados necesarios desde que se diagnosticó de la enfermedad, o por ejemplo, lo que mencioné hace un rato sobre los cuidados paliativos y la obstinación terapéutica. En cuanto a la eutanasia, en nuestro país hay pues varias tesis en la base de datos de la Universidad Nacional Autónoma de México, en las que se toma este concepto para estudio, pero vemos que la gran mayoría de estas tesis tienen que ver con la licenciatura en Derecho. Entonces, nuevamente, el personal de salud está como que apartado de estas decisiones. Y la fundamentación de esto es que el médico es un luchador contra la muerte. El éxito es que el paciente sobreviva, aunque lo tengamos que apostar en una partida de cartas, porque eso es nuestra fundamentación, el salvar aparentemente la vida. Sin embargo, nuestra fundamentación no se basa muchas de las veces en los deseos del paciente y de la familia, en los antecedentes que llevaron al niño a estar en ese momento al final de su vida, en el contexto de esta enfermedad, el pronóstico, los eventos adversos, las secuelas y los propios síntomas. Y luego no pensamos que esto es una enfermedad que se puede presentar por ciclos. A veces hay remisiones y una mejoría en las condiciones del paciente, y luego viene una exacerbación con un deterioro de la calidad de vida, y nuevamente nosotros centramos el éxito o el fracaso en que el niño permanezca vivo o muera por la enfermedad. Entonces, esto nos lleva a tener y a buscar un significado de la vida y de la muerte, no solo por la ausencia o la presencia de signos vitales, sino por la integridad de una persona en esta vida y por el hecho de que sea capaz de tomar decisiones, y que también esta interpretación no sea la que nosotros pensamos, sino la interpretación que corresponde con los deseos del paciente. Entonces, nosotros buscamos esa bioética aplicada, aplicar esta bioética que hemos aprendido, que se ha estudiado directamente en los problemas de la persona. Esto lo podemos hacer buscando que haya una enseñanza sistemática de los aspectos éticos y legales en el personal de salud, y también en el personal legislativo y en el personal que está al tanto de una persona que puede estar sufriendo de una enfermedad grave. La complejidad ética es algo que también es importante de hacer o de tratar de hacerlo menos difícil, menos complicado, para que pueda aplicarse esta bioética. Disponibilidad de recursos también es algo que es importante para que se puedan tomar las mejores decisiones
en estos pacientes, y las determinantes del médico debemos de buscar que sean muy concretas y que el hecho de buscar atender a un paciente no dependa de factores que no son objetivos, sino buscar que el paciente se beneficie de estas decisiones a través de un sistema de valores. Aquí pongo un esquema que hicimos en el grupo multidisciplinario de bioética en el que me encuentro, en el que se consideran los valores éticos del médico, el enfoque multidisciplinario de la enfermedad, cuáles son las intervenciones que se van haciendo a lo largo del proceso, desde el primer síntoma hasta la muerte o la curación del paciente, cómo nosotros podemos aplicarlo de acuerdo a la legislación vigente y cómo lo vamos a ir manejando con el paciente y con la familia. Este diagrama no lo explicaré con detalle porque es el trabajo del grupo y ustedes lo pueden investigar y lo pueden obtener a través de este artículo, que es el artículo que publicamos con este análisis de la toma de decisiones al final de la vida en niños con cáncer. Nosotros lo hicimos en niños con cáncer porque yo soy oncólogo pediatra, pero esto busca tener aplicabilidad en niños que se encuentran al final de la vida independientemente de su diagnóstico. En conclusión, nosotros debemos de conocer perfectamente el pronóstico del paciente. No podemos tomar decisiones si no conocemos el pronóstico o si el pronóstico del paciente puede ser diferente en otro hospital en donde se tenga una mayor infraestructura. Entonces, esto es algo que debemos de tener presente y tener bien definido. Tratar de individualizar las decisiones para que beneficien al paciente y no para que sea la aplicación de medidas que se han hecho en un grupo de pacientes con esta misma enfermedad y en estas mismas circunstancias. Buscar que el niño sea tratado de una manera individual. Buscar que la ética que nosotros vamos a aplicar sea ética de máximos. Y esto lo vamos a lograr a través de la ampliación de la formación ética del médico durante toda su carrera y durante su especialidad o sus especialidades, tener esto en cuenta y buscar que esto sea más amplio, tener más investigación en decisiones al final de la vida, porque hay muy poca investigación que pueda reproducir qué es lo que ocurre en estos pacientes cuando se enfrentan a la muerte. Y definitivamente todo esto debe estar basado en una relación médico-paciente que surja sobre estos valores, sobre estas virtudes y sobre esta confianza para que esto redunde en una mejor calidad de vida para el paciente. Con esto me despido y nuevamente agradezco la invitación y agradezco su atención. Muchas gracias. Hasta luego. Si quieres ver más eventos y cursos así, seguir nuestros ciclos de videoconferencias y conocer más sobre bioética, dale me gusta al video, suscríbete y activa las notificaciones.